Hola, bienvenidos a Hora de Incidentes, el podcast que no sabías que necesitabas, con la conducción del incomparable Marco Silva y los panelistas Felipe Simonson y Marcelo Pérez Quilaqueo. Y aquí comienza tu podcast regalón. Bienvenidos a Hora de Incidentes. Claro que sí, señores y señores. Había pasado un tiempo y estamos cada vez más estrechos. El presupuesto no da para más, así que estamos acá en lo que es el ala norte de la mansión de Felipe Simonson. Mi humilde morada. Sí, todo esto donde vive el personal. Nosotros estamos acá ya pernoctando desde anoche. Marcelo Pérez, Felipe Simonson, mis contertulios. Hubo que tomar media. No, transbordo para llegar acá. Claro, sí, pues, es verdad que tú tomas un ferry para cruzar desde de la lejana Providencia. La lejana, que aquí todavía ni se ve, fíjate. No, ya no se ve. No. ¿Han estado bien? Muy bien, muy bien. Bueno, y recibiendo las fiestas de fin de año. Suponemos que para todos nuestros auditores y contertulios, este año nuevo es intenso. Así que trataremos de dar lo mejor de nosotros en este nuevo capítulo de... Bueno, lo que podríamos decir... Especial post-elecciones, especial fin de año. Especial fin de año. Feliz Navidad, feliz Hanukkah. Feliz Año Nuevo y feliz... Bueno, depende de cuándo grabemos el otro, pero si no también feliz Reyes, como dicen en España y en Argentina. La cuestión es lo siguiente. Obviamente ya tenemos presidente electo, tenemos lo que se denomina la moneda chica y ya hemos pasado por todos los protocolos. Pero obviamente ya con Kast esto es realidad, ya pasamos todas las especulaciones y los dolores de la izquierda por un lado y esta idea de la derecha que son las derechas. Y me llama la atención una frase inicial que hace uno de los integrantes, entiendo que es Quella, que dice: tenemos que armar una coalición. Y eso es muy distinto a lo que habíamos escuchado al inicio del gobierno de Boric, en donde tenía toda esta cuestión como de las órbitas y todas estas cuestiones que se fueron, como dicen los círculos franceses, concéntricos. Los círculos concéntricos, al carajo. Ahora, obviamente aquí tiene que negociar con los dos lados, ¿no? Por un lado Chile Vamos y por otro lado el enteleco de esto de los socialcristianos con los libertarios y ver qué resulta de todo eso. ¿Cómo lo ves? Marcelo Pérez Quilaqueo. El hombre más argentino que conozco en Chile. El hombre de las Bermudas. El hombre de las Bermudas. El hombre que llegaste, pero qué cambio, sí. Impresionante. Chile cambió. Dos polos, Sí. Dos polos. El hombre más, el adulto, Marco Silva es el adulto más abrigado que conozco. Sí. Adulto y aquí frío. tenemos un joven. Es que en el verano yo ya me empiezo a vestir así como... Es raro verte así. Es como tan relajado. Es como esas fotos como de Salvador Allende, como en las playas de Cartagena. Así como de short. Es como raro verte así. Yo me he visto como... No. como Roadie de Fey No More. Mira, la autopercepción. Lo que hace. Claro. Pero nosotros te vemos como el roadie de Iyapu. Estamos un amigo mío de San Fernando Roadie es el sonidista de Iyapu. ¿En serio? El chino. El chino, un saludo al chino. Qué buena onda el chino. Íntimo amigo de mi hermano. Ya, está bien. Bueno. ¿Cómo ve la instalación del gobierno de Kast? Perdón, que lo distraemos y primero como terminamos cualquier parte. Las señales, evidentemente, de esta cosa de venir con todo el vuelo, como todo más o menos armado, como todas estas cosas de las nuevas derechas en asumiendo el poder, apropiándose rápidamente de los símbolos, ¿ya? Y de como las formas presidenciales que más le acomodan. Ahora, claro, Kast tampoco es tan disruptivo, no es Trump, no es Milei, o sea, como que se acomodó rápidamente a esto porque son personas como bastante conservadoras y tradicionales en ese sentido. ¿Ya? Claro, es muy curioso lo de Kast con Milei, porque es como que ir a Disneylandia y sacarse la foto con Mickey Mouse. Hizo toda la performance así como la motosierra. Sí, pero ¡La acá... libertad, carajo! Entonces, mira, fue una performance. Claro, y fue a pedirle a alguien que fuera un ministro en ejercicio en eso otro fue, país. digamos, pero es rarísimo que alguien diga lo estoy pensando y que eres ministro de ejercicio en otro lado. Creo que en la radio... Y viceministro, Sí, en la radio rubia y gente rubia, en diarios rubios, también reclamó lo mismo, señales de eso, que venían del propio sector. Ahora, evidentemente que claro, que aquí hay una señal de que tomáis como el impulso que te da la victoria para que todo lo que
haces parezca perfecto, parezca en línea, parezca en sintonía y todo el mundo encuentre que son genialidades, ¿ya? Entonces tú escuchas como genialidad, claro, oye, la moneda es chica, oye, mira, va a vivir en la moneda, oye, mira, se puso la corbata, oye, mira, va con su señora, vuelve la primera dama. Vuelve la primera dama, hoy día andaban en un tedeum y cosas así. Ahora, lo interesante es esta cosa como de las coaliciones, porque lo que está ocurriendo en las últimas, por lo menos 2 elecciones en Chile, es que la coalición se arma después de la elección, o el intento de coalición o de organizarse. Entonces tú tenés competencia de sectores, nos juntamos para la segunda vuelta y de ahí, bueno, ganamos todos, se suman todos y vamos ¿Cómo vamos en esta? Las coaliciones. Pero a diferencia de la de Boric, aquí se está tratando de hablar con los partidos primero para luego distribuir los cargos. Lo que se hizo la vez anterior fue reunirse con Elizalde, fue decir el Partido Socialista, hoy nos sumamos a esto y todo, y fueron invitando a gente. Claro, no a partidos. Individualmente. Entonces, no nos gusta este señor, Carlos Montes. Un poco adeo, claro. Carlos Montes es amigo, sí, de Valparaíso, lo ponemos. La Maya, nieta de Allende, vuelve. Entonces, después de eso el PS tuvo que acomodarse al ministro que ellos tenían, muy simbólico, pero además por las relaciones personales que ellos tenían con esta gente que te estoy nombrando, incluso con Manuel Monsalve, que no hay que mentirlo, que era el diputado PS Amigui. El más articulador de... Exacto. En ese momento, entonces tú decís, bueno, nombra a esta gente que es de mi confianza, que está como en un segundo anillo, pero que parte de ese juego de confianzas, ya, y luego se va sumando el PS y luego otro lugar. O sea, se habló de alianzas de gobierno, coaliciones de gobierno que finalmente nunca tuvo un nombre. En algún momento la ministra Tobá trató de articular esto, hablar de la alianza de gobierno y nunca cuajó. No, nunca cuajó porque al final del día es la mención que se hace recurrentemente, que es la socialismo democrático y el Frente Amplio. El socialismo no democrático. En el fondo, claro, eran 2 segmentos, eran 2 tipos eran 2 almas del gobierno, y creo que en ese sentido este proceso de instalación va a ser más institucional, va a ser más disciplinado, porque creo que una de las grandes virtudes que tuvo la campaña de Kast fue la disciplina. Lo destacaron mucho. O una persistencia y coherencia también, ¿no? Y el sujetarse a lo que está escrito, no salirse del guión y evitar que otros se salieran del guión. Ya sabemos que los parlamentarios con un teléfono y una red social, digamos, abierta, son capaces de cualquier cosa. Sin embargo, fueron siempre muy disciplinados, me parece, y pareciera ser que este proceso también va a ser bastante disciplinado y alineado por ese lado. Todo hasta que empiecen a tener diferencias que sean medio irreconciliables, que van a derivar, digamos, en temblores, terremotos, ajustes, desajustes, que van a suceder. Porque sí o sí. Cuando tú tenías una coalición de antes, tenías un programa común, tenías una lista común, o sea, vais como testeando y probando más o menos que el trabajar en conjunto. Pero cuando la armáis después va haciendo todo sobre la marcha. Lo que aquí hay, claro, es como un espíritu unidad y más o menos se ve un poquito más estructurado y más ordenado. Ahora, porque lo hicieron de esa manera, pero las diferencias van a haber entre lo que piensen entre, por ejemplo, vimos a Johannes Kaiser con esta gente haciendo esa especie como un sideshow. Como ¿no? Un sideshow de Mecano, sí, piropeando claro. A una senadora hasta Irriga y los zurdos y todo esto como un sideshow como de... me acuerdo que... Más alternativo, con el cuchillo de Isaguirre. Sí, claro, ¿te acordás cuando está el Festival de Viña? Y Mecano hacía en el Hotel Nilagüe, hacía su show en una terraza. Esto es Mecano. Sí. Era como eso. Exacto, sí, buena. Ahora, pero déjeme llevarlo a 2 cosas. Lo primero es que, obviamente, hay todo un tema en esta instalación que es más o menos un guión aprendido, ¿no? Sabemos echarle la culpa al gobierno anterior, pero estamos echándole la culpa ahora, primero, ¿no? Sobre todo con las cosas de amarre con los empleados públicos, todas estas cuestiones que han salido estos últimos días, pero también porque hay un discurso bien aprendido de algunos de los representantes como Carter de este sector, de esta nueva oleada, que llegan y dicen, oye, no tenemos una varita mágica, esto no va a funcionar el primer día, y son discursos muy parecidos a los de Milei, como diciendo, va a ser súper duro el primer año, pero después vamos a ser todos felices, qué lindo lo vamos a pasar. Dos cosas quería decir yo así como matices. Primero, que el nivel de conflicto que puedan tener
en cualquier caso va a ser menor a los conflictos que tuvo este gobierno, porque al gobierno de Boric, la carga valórica o ideológica de las cosas es totalmente distinta. Acá queremos que, en el fondo, el mensaje que hizo, y aquí lo conecto con el segundo punto, pero el mensaje que quiso hacer Kast, digamos, me parece a mí... La noche del triunfo. Que tiene que ver con volver a hacer que el Estado funcione, comillas, funcione de acuerdo a lo que ellos esperan del Estado, ¿verdad? Y ahí no pensáis que el tema que funcione, de... que opere, que funcione bien, que sea eficiente, qué sé yo. Son cosas que más o menos lo acotamos a un espacio de objetividad. Y el poco, concepto no es como bien. destrabar, eso es como el concepto que tienen. En algunos casos sí, va a haber que ver hasta dónde llegan, digamos, con ese destrabe y qué quiere decir eso. Si ese destrabe es una poda, si ese destrabe es saltarse, digamos, algún paso parlamentario, en fin, ese tipo de cosas hay que seguir viéndola. Y respecto al segundo punto, ¿cuál es el segundo punto? El segundo punto tiene que ver. Este hombre. No, es que están de un nivel de dispersión. Ahora, yo les voy a pedir un poco de respeto. Sí, el segundo punto es, pero lo que vimos en nuestro capítulo anterior es que le echamos la culpa. Le echamos al gobierno anterior, pero es el gobierno que está ahora, digamos, ¿no? Y ahí tiene que ver nuevamente. Es un poco sería la expectativa. ¿Por qué? Y aquí recurro a otro de mis referentes morales del mundo. ¿Dorothy Aurora? También. ¿Sí? No, claro. Junto con Dorothy Aurora está el rector. Y el rector lo que dijo, bueno, lo que pasa es que aquí en muchas, ocupando la imagen... rector Peña, el rector. El rector de nuestras vidas. El rector. No, pero además de tu universidad. Pues. Sí, me hizo clases el rector. Sí, claro, en 2 cursos. Bueno, y también sacaba estas cosas así como la institutrios de Heidegger. Sí, así eran sus clases, todo era Dios así. mío. Todo era así. Era impresionante, me encantaba. Un gran saludo a Carlos Peña, que seguramente sigue este. Don Carlos, subtítulos. Oye, que tiene que ver con que señas. Lo que hizo muchas veces, lo que dibujó muchas veces el relato de Kast fue el relato. Sí, es verdad. El relato de Kast fue que esto estaba desbordado, que Chile se caía a pedazos, que todo este tipo de cosas. Y ahora en realidad sabemos que la realidad no es así. Entonces, modera la expectativa porque Pero fondo, ¿puede ser exitoso que cambió la percepción sobre eso y que la gente votó por él por eso? ¿O no? O sea, que le cobró la factura a Jara de que en realidad Chile no estaba bien. Es una tercera pregunta, pero que está buena. Pero, yo te pido perdón. Pero en nombre de todo el equipo acá. Pero me parece, a mí lo que me parece es que está bajando la expectativa porque precisamente sabe que no es llegar y la varita mágica, que sabe que no es llegar y poner 300.000 inmigrantes ilegales fuera del país, sino que las cifras no se trata de un esfuerzo, se trata de una mirada, se trata de una forma de funcionar que va a ser distinta, pero que eso por supuesto que toma tiempo. Claro. O sea, yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, el cobro o no, yo creo que aquí la gente, volvemos a ligar lo que dijo Marcelo antes, volvemos a las instituciones más conservadoras o más tradicionales, volvemos a las figuras más tradicionales, volvemos a los gestos más tradicionales. Si miramos a Chile en su larga historia o en su corta historia, tenemos una impresión. A mí me da la sensación que hemos sido siempre tradicionales, siempre hemos sido conservadores. Esto no tenemos en nuestro ADN las grandes revueltas, las grandes revoluciones, no existen. Hay pocos y son emblemáticas y son, digamos, destacadas y todo, pero la gente en general, el promedio, ¿sabes qué? Entre el riesgo máximo y el moderado, me voy al moderado. Y lo hacemos todos en nuestro día a día. O sea, habría un error en términos me parece que hay una mezcla entre las dos cosas. Pasamos un momento en donde estábamos quizás con un ánimo mucho más como progresista, buscando ciertos cambios de forma un poquito más acelerada o radical, frente a, ¿sabes qué? En realidad ahora los problemas que tengo ya no son los problemas que quizás me planteó el proyecto de convención constituyente, sino que, ¿sabes qué? En realidad ya me di cuenta que es mejor que nos preocupemos de la seguridad, la migración, el crecimiento económico, el empleo y volvamos a las raíces de mejorar la educación, la salud y todo esto. Para no irnos en la sociológica y en el ánimo de nuestro hora de incidente,
el gran tema que vimos la vez anterior es que si ganaba Kast, el Congreso tenía que articularlo, ¿no? Porque no tiene una gran mayoría, tiene que articular esta coalición. Y tiene una bisagra en el medio que se llama enteleco que se llama el Partido de la Gente, que ya se desarmó, bueno, ya empezamos con el partido, se lo adelantamos. Pero básicamente hay dos planos acá. Una cosa es que gane Kast y que gane el gobierno, y otra cosa es lo que está pasando en el Parlamento. Ahí hay otra cueca. Como bien dice Felipe, algunas cosas las ha dicho, ha insistido, y en otras las han originado, y en otras finalmente en ese discurso no las nombró. No es que no existiera, no es que no se vaya a hacer cargo, sino que dijo, bueno, una forma de bajar la expectativa era como, ya lo dije en la campaña, se lo van a cobrar, y voy a decir, sí, lo dije, se va a volver a explicar. Los 6.000 millones de dólares. No, claro, no, pero todos saben de que independientemente de que no haya nombrado los temas de migración, de seguridad o de economía tan fuertemente en su discurso, del triunfo sí están. Bueno, y se han instalado cosas de regulación. Claro, pero entonces dijo sí, y en realidad lo que llamó a decir a la gente que para hacer lo que hay que hacer hay que tener unidad, que un discurso clásico de la derecha, siempre la unidad. No es como el otro sector que unidad es la diferencia, que unidad monolítica, detrás del líder, o sea, son formas distintas de entender la unidad. Pero hay algo que no volvió a repetir, que era el tema de que vamos a gobernar por decreto. Porque hay cosas que son relevantes para su programa de los primeros días, independientemente de que según ellos hicieron toda esta cuestión de los decretos, tienen todo listo. En este país los aficionados están en lado y lado. Yo creo que tampoco aquí nadie es tan pro, ni nadie es tan revolucionario, ni nadie es capaz de hacer las grandes operaciones porque todo ocurre por errores del resto. Entonces son muchos encabezados, sobre todo con estos gobiernos de la nueva derecha, que es mucho encabezado y poco contenido. Tener el documento, sino que instalar, porque tú en política muchas veces, mientras repite algo, esa cosa existe. Si yo digo que estoy haciendo esto, en realidad lo repito tanto. ¿La teoría de la construcción de realidad? Totalmente. Si yo digo que voy a hacer esto es porque lo estoy haciendo. Pero eso básicamente, como en términos como tipo ventana de Overton, hay temas que... Yo veía una entrevista, o un debate más bien, en que estaba Mariana Elwin con Kast, 2 elecciones atrás. Y todo lo que decía Kast, que es más o menos lo mismo que dice ahora tal vez con un tinte distinto que se ve como más ganador, todo el debate, incluso Mariana Elwin, oye, ¿qué está hablando este hombre? Pero te pegaste en la cabeza, y era la zanja... que no se van a pasar delincuentes. Y ahora uno ve Chile y yo creo que hay más o menos un consenso de que esas cosas tendrían que hacerlas, y es el Cáceres que dice, mira, no sé si es tan buena idea la zanja ahora. O sea, es que claro, o sea, ¿en qué momento se instalaron los temas? Digamos? Claro, en qué momento, o sea, los temas estaban y llamó la atención de que él tenía posturas o decía algo. O sea, ya el decir algo significa que lo estáis haciendo. Entonces no, esta gente va a tener la zanja y esto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ya que tú preguntas el tema del Congreso, ya hay cosas relevantes de su propio programa que tienen que pasar por vía legislativa. Esta cosa muy de media Reagan que tienen, porque además es un pastiche, un montón de cosas de este neoconservadurismo que tiene, que es que bajar el impuesto corporativo, ajustar el de las pymes, las contribuciones pasan por ley. Y entran... que es para adultos mayores inicialmente. Sí, ya está bien. Y que hay que ver qué van a hacer los municipios en esos ingresos. Bueno, y el fondo común y todo esto. Bueno, sí, porque eso es porque te digo que sale fácil decir, oye, porque sí, a ti y adultos mayores. Ya. Pero a ver, todo proyecto tributario pasa por el Congreso. Y primero, por ley, además por la Cámara de Diputados. Entonces, tus dos iniciativas de bajar contribuciones y de ajustar el impuesto corporativo pasan por la Cámara donde menos control tienes y donde más tienes que negociar, y donde más disrupción puede haber. Entonces no han pensado en eso, es decir, no, o sea, si uno saca el cálculo y se diría, sí, mira, tienen los votos, porque además son por mayoría simple, los dos. ¿Ya? O sea, necesitáis 650 con 49 dentro de la sala. ¿Ya? Pero entonces en el fondo tú decís, bueno, ¿cómo va a enfrentar este nivel del Congreso? Y ese desdén que estuvo por el Congreso solo lo dijo algunas veces y después lo retiró. Sí, por algo el rol relevante que pone en las negociaciones políticas Arturo Esquella, y por algo lo manda al Senado y no lo tiene el ministro del Interior. Eso también te dice. ¿Y por qué además uno de sus principales enlaces en la transición es alguien que tiene como hiper o postdoctorado en el Congreso como Claudio Alvarado? Entonces, ojo, o sea, hay cosas que dijo y hay cosas que no va a hacer. Es bueno para decirse, nadie le va a cobrar esto. No va a haber tweet como a Gabriel Boric, que le interesaba
que el tuit envejeciera bien y le cobraran, sino que más bien, claro, no es relato, es decir, bueno, instalar un discurso. Un discurso con 2-3 cosas y lo vamos a hacer. Entonces, claro, entonces en el fondo, claro, el Congreso va a tener que ver cuál es la negociación que tiene, qué mesas tiene y cómo logra también gobernar esta bancada incipiente del Partido de la Gente, porque solo con 2 del Partido de la Gente que levante. Ya, pero ahí detengamos. Solo 2, que ya tiene la mayoría, sí, que el basquetbolista. Y el otro, ¿cómo le dice? Tremendo choque. Sí, pero no puedes decir, Olivares. Oye, tenemos un diputado que es 100% trampista. O sea, el trumpismo allá, sí, es admirador de Trump, pero no es un diputado trampista. ¿Qué es eso? Bueno, como tenía un ministro, va a ir a buscar un ministro de un gobierno extranjero. Hemos tenido ministros soviéticos. La pregunta sería, ¿qué haría Marcelo Pérez si es que él fuese José Luis Daza? Sí, ahí está, ¿no? La respuesta estaría clara. ¡Me quedo! Le ofrecieron 3 ministerios. No, porque hay menos fiscalización, pues es como otra cosa. Quiero ser argentino. No, pero claro, en tu ministerio bajáis los pisos. Gracias, presidente. Luis Elete. No, pero si nadie profesa en su tierra. Ahora, sí, retomando el tema y cerrar el punto, o sea, hay que ver la capacidad primero de esa coalición, cómo la expresa. Primero, y esa coalición cómo se va a comportar en el Congreso, y esa coalición cómo va a procesar ya el trato que él le tenga que dar a esa bancada de bisagra que le permita lograr la mayoría, porque eso va a permitir, primero, para ir sobre ese acuerdo y eventualmente ceder cosas que no están. Toda tu bancada oficialista tiene que tener la disciplina. Déjame pasar entonces ahora entonces, al ese es como el juego. Jugador de la semana. Y yo creo que el gran jugador, en realidad, de este último tercio es el Partido de la Gente, desde que también aprendió la lección, yo creo, Parisi. Porque Parisi, que estuvo acá haciendo campaña, no como la vez anterior, que salió tercero también, pero salió tercero a distancia. Desde Alabama era. Pero básicamente lo que hizo es que se le desarmó el partido, después vuelve a ganar y se hace unas alianzas bien... no sé, como que espurias, ¿no? Porque, claro, posmodernas, con Pamela Giles y algunos otros. Un trampista y una señora que dice que es neopopulista, no, claro, bufetiana. Pero que en algún momento nos dijo que la farándula era parte de la revolución. Pero mira, el tema es el siguiente. De alguna manera, terminamos hablando de París igual en la segunda vuelta. Yo creo que ese es un triunfo político, ¿no? Independiente si a uno no le gusta, porque están instalándose Parisi y Boric el 2030. O sea, están tirando algún dron hacia adelante. Pero el tema es, ¿tiene peso específico o se va a quebrar antes de comenzar o va a quedar la pata de pollo con el Partido de la Gente o va a ser un protagonista realmente importante desde el 11 de marzo para adelante? Mira, yo creo que el Partido de la Gente va a ser un actor relevante solo en la medida que logre construir una mirada de país, una propuesta concreta del qué somos. Hoy día es un conjunto de personas con ideas múltiples y diversas y que resultaron electas por distintas razones, digamos, en distintos lugares. Me parece que más por sus habilidades personales, individuales, que por el soporte de la robustez de un partido, de un discurso político, de un proyecto político, de un proyecto político, no solo un discurso, es un proyecto político. Y por lo tanto, cuando uno le toca ir al Congreso y identificar actores, y la labor que desempeñó este caballero a mi izquierda durante muchos años, tenía que ver con lo fácil o difícil que era el poder distinguir cuál era el interés de cada una de las personas involucradas para poder conseguir, digamos, o poder convencerlos de tal o cual votación. Cuando metamos a la juguera
a Pamela Giles, Patricio Brone, Javier Olivares, Sonia Parisi, Sandra, perdón, Parisi, Doctor File, el Bad Boy, y el resto, perdónenme el resto, que todavía no lo retengo. Y toda la pandilla, ¿no? Todo el resto de los parlamentarios, vaya a darte cuenta que cada uno va a querer algún tipo de cosa que hace totalmente distinta, opuesta a lo que quiere, lo que es su compañero de bancada, y por lo tanto va a terminar en múltiples dificultades. Si es que no logran consolidar en estos meses, cosa que es difícil, un proyecto de país, un proyecto político que además tenga la suficiente disciplina para poder ejecutarlo y desarrollarlo. Ya lo viste que a la semana, a pocos días de la primera vuelta, ya habían dos que se estaban descolgando de lo que dijo su líder, digamos, claro, Parisi, y ya habían manifestado su apoyo a Kast. Entonces, ahí es donde se empiezan a ver las cosas. Ya vimos que ahí hubo pelea por la jefatura de la bancada. La jefatura de la bancada la termina ganando uno de los dirigentes del Partido de la Gente. En desmedro de Pamela Giles. Pamela Giles ya tuvo un bad boy y ya tuvo problemas Pamela Giles con el Partido de la Gente cuando quiso preguntar preguntar más sobre la votación de la gente de los partidarios del PDG sobre a quién apoyar, si es que apoyar a uno u otro o por la opción nulo. Ya tuvo un problema ahí. Entonces, este tipo de cosas se van a ir repitiendo, se van a ir multiplicando, y cuando haya presión política, cuando haya contingencia dura en momentos de crisis, esta cosa puede explotar e irse al carajo. Mi predicción es que no van a tener el tiempo suficiente ni la disciplina suficiente para poder construir este proyecto, y esta gente se va a diluir totalmente. Y nada, se pierde una oportunidad que quizás construir algo a partir de ese apoyo notable que tuvieron con 14 diputados hoy día en el Congreso. El 10% de los diputados son del partido. Ni más ni menos. Marcelo Pérez Quilaqueo hace su reflexión con respecto a lo que va a pasar con el Partido de la Gente. Algo ya dijiste, pero yo tengo una duda. ¿Se desgrana antes de que lleguemos al 11 de marzo o en los primeros 6 meses, o no se desgrana? Es que no, van a llegar todos, van a sacarse la foto, han tenido esta especie como de controversia, pero claro, eligen a este jefe de bancada. Esas elecciones se hacen en todos los partidos, a veces se votan entre ellos, entre pares, o sea, eso ocurre, y hay alguno que queda, y el que no queda, evidentemente lo ponen en otra negociación, le darán algún trato, si es muy díscolo o no, lo proyectarán en algún tipo de cosa. Pero claro, por lo menos hasta ahora tienen que mostrar cierto tipo de unidad antes de poder llegar a Valparaíso y al Congreso. Yo creo que ya estando sentados ahí empieza empieza el trabajo, y empiezan también los matices y las vertientes y el diálogo con el nuevo ejecutivo, y mira, tengo un problema en tal lugar y el Ceremi me trató bien. Todo ese tipo de cosas con los cuales la gente se va sintiendo desafectada de un proyecto y encariñada con otro. Creo que también el rol en el famoso acuerdo administrativo de la vez anterior de la Cámara, porque no era un acuerdo político, según George Jackson, porque él no hacía política con ella, hacía acuerdo administrativo, ¿ya? Entre todas sus cosas, como los anillos concéntricos, el acuerdo administrativo y todo eso. Y ahora la autocrítica también hay que sumarla. Sí. Bueno, sí, podemos hablar de eso. Entonces, lo que ahí también el Partido de la Gente jugó un rol, y fue decisivo en que la presidencia de la Cámara quedara en manos del actual oficialismo. De acuerdo que después se rompió por un montón de otras cosas. Sí. Pero ellos fueron fundamentales, ¿ya? Entonces, yo creo que en el ejercicio de la propia función habría que ver cómo entran con los primeros proyectos que le ofrecen, ¿ya? Y de qué manera ellos se van sintiendo más, encuentran más su espacio dentro del propio gobierno. Yo creo que también lo que ocurrió con el Partido de la Gente fue que Parisi se fue y dejó esto. Entonces, ¿quién ordenaba? ¿Bajo qué referente? Entonces, Rubén Oyarzo le empezaron a hacer cariño y vio que
el ministro Sexpré, Álvaro Elizalde, le daba charla, lo invitaban a la oficina, le encontraban que eran bonitas las chaquetas de croupier y todas esas cosas. Claro, y así. Le tiraron ficha. Claro, y acá en Pero Medellín, también era como para hacerle cariño, como tú dirías el jefe. claro, y han cambiado a Giovanna Qué lindo Ahumada, que no. está. Entonces, claro, empezaron a sembrar la división allá adentro porque no había una conducción. Claro. No Y me acuerdo cayeron quién era el presidente del partido, no me acuerdo. Elizalde del zorro en el gallinero, ¿no? Claro, Que- claro. Y que ahora sí. claro, ahora tú tenías esta disposición de que parece va a estar, de que cómo van a manejar el factor Pamela Giles, pero además, ¿qué le ofrece el futuro gobierno que quiere presidir la Cámara de Diputados con total Ilegítima derecho aspiración. propio y legítima aspiración de que tenéis 33 diputados, se la vaya a pasar a alguien que tiene 14 por hacer un negocio que tú no sabes ¿En cuán qué va a sostenible terminar? va a ser? Porque probablemente en una reforma o en esta digan que sí o digan que no. Yo no sé Lo si más Pamela, probable es Giles, que- si Pamela Giles vota a favor de Sí, subir, claro. de bajar el impuesto corporativo, por ejemplo. Entonces, Claro. yo te diría que todo está como en veremos. Ahora, uno diría, van a actuar distinto. Veremos. Veremos. Yo lo digo todo en veremos, pero sí por lo menos la unidad, ¿puedo cerrar? Por favor. Va a durar, si es que ocurre lo que ocurrió la vez anterior, la unidad va a durar un poquito más, porque tienen un poquito más de control. Vamos a la jugada de la semana. Y la jugada de la semana tiene que ver precisamente con algo que comentaste. El broche es el patísimo cojo en que estamos en este momento, los proyectos de ley del gobierno, el rol en que jugó Boric en la campaña, que se lo están cobrando, y algunas otras personalidades del Frente Amplio, por ejemplo, Bodanovich en la campaña de Jara, independiente que Pobre, tenía problemas de estaba salud, lesionado, digamos. estaba Lesionado el hombre. hombre. Pero llegó con la muleta, oye, ya dejaron de hacer campaña. No, si ya terminó la elección, amigo. No ¿Estoy se listo? preocupe. Ay, pucha, yo justo venía, tenía que estar, tenía que ir al médico. Oye, el tema es, bueno, ¿qué hace la izquierda cuando tienen todos los cuchillos en la espalda? ¿Qué hace el PC? ¿Cuál va a ser la lógica de la instalación de la oposición? Considerando que hay mucho factotum en el centro que va a desaparecer, desde Opoli hasta los amarillos, demócratas, y hay que decir también la DC, que ya, y los radicales que no aparecen, o sea, Maldonado votando por Cast, digamos. En ¿no? proceso de disolución, además. Entonces, cuando uno ve ese panorama, claro, Hernando. cuando uno ve ese panorama, uno se pregunta, bueno, hay 5 proyectos emblemáticos que están dando vuelta, ¿no? El tema universitario, de financiamiento universitario, la eutanasia, el tema de cuidado, el tema de sala cuna, no sé si se me queda uno afuera. Tú me los mandaste, Ramal. así que lo voy a... Ramal, que también parece que salvó la bandera. Pero inteligencia artificial, Inteligencia artificial. hidrógeno verde. Mira, Ordenemos, yo creo que sí. ordenemos, La semana o el término. Y quedan 6 semanas, ¿no? De trabajo No. legislativo. No, sí. 4. 4. No, po. No, lo que Ah, pasa es que jugado. Estas dos no hay. no, pero hay 3 en enero. A ver, en enero son 4. 4, porque a veces no, a Y hay veces distrital. a veces no y se 2, sí, ya, digamos que 6. Te lo cedo. Te lo cedo, que son. Ya, sí, mira, sí. Son Pero febrero no, 0. No, claro. Ya, pues. No, yo estas 2 semanas. Sí, pero es que hay una en enero que es mentirosa, que es pura sala nomás, no hay comisiones. La última. Ya, pero ese es un. ¿Y Ya, pues cuándo sería vuelven? 4, pues, weón. ¿Y Si vuelven los meses antes? tienen 4 Sí, semanas. pero. ¿Y vuelven cuándo? El 1 de marzo. ¿Qué día? ¿El Ya. 1? ¿Es el primer lunes de marzo? Sí, lo vamos a ver de inmediato, si usted lo La pide. gente está muy preocupada de esto. No, Toda claro. la gente que tiene Claro. su preocupación Ya, puesta pero en esto. espérame tantito. No, sí, tómase su tiempo. Oye, sí, pero estamos- qué Espérame agenda. tantito. Qué Oye, agenda. Qué agenda Oye. que tenés. Qué ¿no? agenda Mira, que tenés. no tiene Enero, tiempo para nada. Qué febrero. bueno que con razón No. llegó. Primero domingo. Con razón llegó Agenda de atrasado tenor. hoy. Lunes, Con lunes razón. 2. Lunes 2 de marzo. Aquí está llegando el presupuesto, ¿no? Con Lunes razón. 2. Y Hasta el es 11. una semana. ¿Cuándo? El 11 es miércoles. ¿Cuánto pagan? Y es lo que estamos preguntándonos hace tanto rato, amigo mío. Sí. Pero el tema es el siguiente. Oye, También, entre medio, está un saludo a la bandera con el sistema político, incluso sin No. discolaje y con discolaje, Yo creo hay que verlo. que. Que son Puede ser como que nosotros que lo pase. presentamos, ¿ah? Mira, No, hay varios proyectos que eran parte de la agenda, incluso del programa de gobierno, de las grandes promesas de gobierno. Y una de esas era el término del CAE. Y todo apunta a que el proyecto del FES, Sí.
no tiene agua. No tiene agua y va a quedar ahí. Y no sé si es que se vaya a llevar a votación, pero, hoy día se rechaza, digamos. No, lo puedes tapar de discusión inmediata, pero todavía ni siquiera pasaste a la discusión en general. O sea, se puede caer ahí. Vendrían todas las indicaciones, han pasado en unos seminarios. Y el 11 de marzo no está en la agenda tampoco. El rector de la Universidad Católica hizo la pega, digamos. ¿Cuál rector? ¿El de ahora? Sí. ¿O el de antes? No, el de ahora. El otro va a ser ministro. Sí, claro. Un gran personaje. Sería un gran golazo. Pero volviendo a eso, a ver. FES se va a caer, Sala Cuna se va a aprobar. Pero no se va a aprobar ahora. Pero no en este gobierno. Listo, dos cosas. Tercero, Cuidado sí. Listo. Una de tres. Eutanasia. Ramal ni siquiera ingresó. No va a tener los votos. Yeah. Eutanasia, listo. No está en la agenda. Ramal fuera. No hay agenda en Salvo ahora. Ya era al principio una mala idea. No, claro, pero es que la ponía ahora para darle el guiño a quién. Para que la NEFTE votara no sé qué cosa, no sé. O sea, no, porque además ese mundo social como muy... La gestión, digamos, la ha tenido difícil, digamos, el gobierno con estos proyectos de ley que eran emblemáticos, parte de su promesa y parte de su propio proyecto. Ahora, pero mencionaste, es uno de 6. Bueno, pues pongamos hidrógeno verde e inteligencia artificial, ya por último a ver si saca alguna cosita. No, claro, hidrógeno verde podría ser porque va directo a Comisión de Hacienda, pero Comisión de Hacienda no lo ha discutido y Comisión de Hacienda la segunda semana de enero se va a dedicar al reajuste del sector público. Entonces, que lo encontró tarde. No tiene por dónde tampoco. Entonces hay que ver si esos proyectos se continúan. Yo tengo la impresión de que por ejemplo, la inteligencia artificial va a seguir. Pero lo que va a hacer el próximo gobierno es ingresar una indicación sustitutiva y cambiar parte importante de lo que venía. Y esa laguna también dijo, lo vamos a cambiar. Y está en la Comisión de Educación y es probable que esto se transforme como una especie de voucher y donde bajen los requisitos para tener salas cunas y pasen un subsidio a salas cunas y vuelva a ser como una ley vitamina. ¿Cachai? Déjeme ponerles un punto. El punto es que todas las entrevistas de la última semana indica no hay proyecto o programa, programa en relaciones exteriores. No está claro qué va a pasar en educación. No, pero lo dicen desde no está claro en un montón de áreas. En medio ambiente no tenemos idea qué va a pasar, salvo que abran el peaje y destrave. Eso, por lo tanto, eso tiene que ver con economía, no tiene que ver con el medio ambiente. Sí, no. Los intereses del medio ambiente es ponerte trabas. No, pero el Consejo de Ministros, eso se lo van a cambiar y van a decirle al que... ¿Sabes dónde vamos a tener una buena noción para poder definir dónde van a estar las grandes prioridades? Van a estar en las llamadas, no me gusta el nombre a mí, pero así se conoce popularmente, en las famosas 12 balas de plata, que son las 12, son los 12 cupos que tiene un nuevo gobierno para poder remover y nombrar a personas o autoridades nombradas por el proceso de alta dirección pública. Sin necesidad de concurso. Sin necesidad de concurso. Son los cargos. Y es ahí donde uno puede poner, por ejemplo, exacto. Entonces ahí está. Servicio ¿Son 5.000? ¿Cuántos son? No son tantos. Pero son varios, digamos, pero solo 12 son los que tienen esta atribución. Puede hacer mucho más cambio, pero el cambio significa llamar a nuevo concurso, lo que no te asegura necesariamente que nombren a la persona que tú querías nombrar en principio. No, pero además que hay un tema de la indemnización de los 3 años. Además, porque tienes que pagarle el contrato. Porque tienes que pagar el proceso completo, es decir, si tú tienes un año... Si yo soy de dirección pública y tengo 3 años de contrato, bueno, entonces eso ya irroga gasto público. Entonces, ahí va a estar, ese va a ser un muy buen ojo para saber dónde están las prioridades. Entonces, si es SEA, si es Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Impuesto Interno, ¿qué más me llamo? Algún tipo Dirección de Trabajo, Superintendencia de Educación, que son como nuestras apuestas. Banco Estado directo, no tenéis concursos, son cosas que ya están nombradas. Y ahí son los 3 primeros cargos. No, porque la CMF también es nombrada presidencialmente, Codelco también, ¿no? Si son la gente, por ejemplo, echarte un director de Codelco nombrado por ADP, pero como el presidente nombra al presidente Codelco, da lo mismo. Pero cargo ministerial. Claro, pero por ejemplo, tú decís la superintendencia de medio ambiente.
o el Servicio de Evaluación Ambiental. Impuesto interno. Pero FONASA. eso es básicamente economía va a dominar. Dirección por eso, de trabajo. Ahora, pero lo vuelvo atrás. Y por eso es importante saber cuáles son los 12 que van a ser prioritarios. Por lo tanto, son áreas donde ven que hay que hoy día es un obstáculo para el desarrollo del proyecto, y ver qué tipo de perfiles y personas son las que colocan en reemplazo de esas personas que están, por más que agilicie, o sea, es decir, ya firma, hay que cumplir cosas. Entonces, lo que dijeron es que vamos a sacar las guías ambientales, vamos a bajar el tema. Pero igual va a seguir habiendo una arquitectura que es burocrática y que es lenta, que el mismo funcionario de la CONAF que tiene así un alto de cosas que firma lo va a seguir teniendo, o el que firma las cosas de salud, que te dice no, el sello de este porte, ya, es el Hermosilla Quintanilla con mucho cariño que está metido ahí, esa persona está igual, el Estado sigue siendo igual. Y salud igual. Entonces el punto es cómo agiliza, sí, con señales, ¿con qué? Con que el Consejo de Ministros diga domingo sí, listo, chao. ¿Ya? Y ponerle menos trabas y cumplir los plazos y cosas así en el primer tiempo, porque tenéis que evaluar cuáles son los nudos y cómo se destraban, con cosas administrativas pero con cosas legales. Por ejemplo, el Consejo de Ministros. Eso requiere un cambio legal. Ya, pero hablan en el Consejo de Ministros y en ciertos consejos políticos que pero puede que lo citen todos los días, todos los días, ¿ya? Para que vote y diga que sí a todo. Claro, en este gobierno, el gobierno Boric, metimos al Ministerio de la Mujer y había todo un comité político. Un comité político, perdón. Cuando uno va a lo que hizo ahora Kast en Argentina, le ofreció un triple ministerio a Daza. Es economía, energía y minería. Sí, pero no funciona ministerios. Claro. Es distinto. No podía. Ahora, pero el tema es que eso le pone el sello a lo que quiere hacer. Medio ambiente y un montón de otros ministerios van a quedar en la vocación del desarrollo económico. Y bienes nacionales metidos dentro de vivienda. No, y este canciller que es un gerente, entonces decir, bueno, aquí vamos a traer inversión, porque en el fondo, si vamos a bajar los impuestos y vamos a cobrar menos recaudatorio, lo que necesitamos es crecimiento para el chorreo, volvemos al ladrillo, volvemos a lo que tanto les gusta, y ahí crezcamos y que todo mane y vaya a llover café. Y para que llueva café hay un problema, que hay unas señoras que están evitando que esto ocurra. Evidentemente que hay proyectos que tienen retraso y hay cosas que uno no entiende. Yo lo que los quiero llevar. Pero el punto es que hay leyes que hay que cumplir. Entonces, ¿de qué manera tú vas a hacer que una autoridad tomando una decisión se pase una ley? Ese es el riesgo. Y el segundo, a propósito de la cuestión del escándalo de obras públicas, es decir, ya, y esta es mi tesis, me la juego. Ser el artista del año. No, por donde pueden pasar cosas, porque uno, bueno, la calle no va a ser, los problemas no van a venir de la calle, van a venir de adentro. ¿Cómo se empieza? Entonces, tú decís, ya, sacamos la guía, bajamos el tiempo en esto, pero resulta que va a venir alguien y dice, mi proyecto está súper apurado y es muy grande. ¿Ya? Entonces, el embudo es chico, amigo. No, claro, en el fondo, cabe uno solo. Cómo tú, además de apurar todo, vas más rápido que el resto. Y que en el fondo es saltarte la fila, que ahora es más rápida. Siempre va a haber gente, aunque la fila sea rápida, que llega a apurar. Y que se la quiere saltar. ¿Y eso cómo se salta? Con plata. Y entonces, ahora yo creo que van a haber también mucha discrecionalidad en cuanto a la decisión, porque claro, están hablando de decir, vamos a bajar la guía, vamos todas las oportunidades, va a ir todo rápido, pero algunos van a ir más rápido que otros. Y eso va a causar problemas. De acuerdo. Sí, en la carrera de saco. No, se van a caer algunos. Claro, y la imagen es como un Ceremi. Ahora el Ceremi te decía, no, puta, es que los compas de la asociación territorial no sé qué, ¿te acordás? Unos Ceremis que votaron bien. Ahora va a llegar donde un Ceremi, oye, va a llegar donde el de servicio, oye, el proyecto de Don Carlos, porque esta gente, la gran inversión de Don Carlos para la región, y va a pasar eso, si siempre pasa. Entonces, y tenía alineado desde el alcalde, el gobernador. El Ceremi, que lo trata de usted. Estoy haciendo la caricatura, como los otros trataban de compa, al de la Asociación de Protección del Río, la Cuenca, no sé cuánto, te trata de don al gran empresario. Entonces, tenía el mismo problema. Los niños. Los niños, es el mismo problema. Entonces, yo digo, necesitáis reglas claras, pero en el Far West tampoco hay reglas claras. Lo quiero llevar a una cosa como muy corta, pero en términos de la autocrítica de este gobierno, a propósito de lo de Jackson que hablamos hace un rato, sobre el rol de la oposición, que es algo que nos quedó pendiente. ¿Hay todavía hay algo de claridad en esto, o es una cuestión que va a ser un proceso largo de la izquierda, va a darse cuenta, o del centro también, de darse cuenta dónde está parada, sobre todo por los contextos más mundiales, ¿no?
nuevamente, aquí en todas las definiciones que haga la izquierda van a haber demasiadas cuestiones valóricas, moralistas, va a haber moralismo, va a haber ideologías, va a haber mucho de esto de construir grandes relatos que al final toman mucho tiempo, no va a ser una mirada pragmática de decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos en esto. Jackson lo hizo, creo que fue bastante claro, pero en lo que va a ser la reconstrucción, ese es como el diagnóstico. Y ahora el que hacemos va a ser un proceso súper largo. No sé cuán orgánico va a ser. Ni cuánto espacio haya, porque hoy día por lo menos tenés toda la estructura del Estado para poder coordinarte y obligarte a estar coordinado. El día de mañana puede ser que no sea así y le sea mucho más difícil. Digo, que esta construcción de este mega relato con distintos proyectos políticos entre medio va a estar bien, yo creo que va a ser bien complejo. O sea, yo tengo la impresión de que la propia realidad es la que te va a ir dando como el talante. O sea, vaya a tratar de ser súper duro, ultraconservadores y esto, pero claro, no es Milei, no es Trump. No es más conocido, yo creo. No, pero si es que no va a insultar al adversario. No. A ver, José Antonio Cast es súper pasivo agresivo, además. ¿Cachai? Cuando sí, claro, tiene esa cosa como media. Es sarcástico. Es muy sarcástico, ¿cachai? Entonces, claro, tiene esas cosas, probablemente tenga un par de ministros medio del lenguado y unos diputados, pero si tú tenías que hay un weón que está acostumbrado al pasillo y al acuerdo, fue diputado, es la UDI, finalmente. Ahora, ¿no es la UDI de Guzmán antigua la que está gobernando ahora? ¿O lo que va a gobernar? Es que depende de qué se entienda por Guzmán. Es lo mismo que a la autocrítica. Por ejemplo, interpretación del líder. La interpretación de la escritura. Entonces, como libre, es como el mundo cristiano interpreta libremente la escritura. En cambio, los católicos, la interpretación es una sola, que es la de la iglesia. Por eso viene el cisma y esto. Bueno, aquí hay mucha interpretación. Cada vez. Sí. Hay mucha interpretación. A lo que voy, tenerlo, ¿no? No, sí, a lo que Gracias. voy es que efectivamente. O sea, con esto ya yo me no te hago el cheque, amigo, dame la cuenta para el depósito. Déjeme hablar. No, que la oposición se va a poner así, no me dejan hablar mis grandes tesis y todo esto. No. Pero contesta, pues. Pero contesta. Lo que yo creo es que va a costar mucho porque primero hay que tener una comprensión de la realidad que no tiene. Las herramientas con las cuales tú estés mirando la realidad no dan cuenta de ello y dan cuenta de una parcialidad de ella. Ya tú pasaste a la cuestión postmaterial, los derechos, las banderitas y el resto, lo que necesita la gente es cosas materiales. Y en la materialidad se jugó esta elección. Primero. Segundo, es como la moral política detrás de este proyecto que se basó en esa interpelación a la política y a la clase política cuando tú ya fuiste a la clase política y gobernaste. ¿Cómo salir de eso? Y sin caer en la consigna. Ahí hay un segundo punto. Tercero, los temas de renovaciones de los liderazgos también. Bueno, ¿ya? Tenemos un presidente que todavía no cumple 40. Claro, el calado de la autocrítica y hasta dónde llega. ¿Ya? Y no andar como en algún partido de izquierda que en la UPM contaba un dirigente que tú conoces. Me decía, no, llegábamos donde tal, en Europa, cuando se estaba quebrando la UP, decían, bueno, y la autocrítica, compañero, yo ya me hice la autocrítica, entonces ya está listo con eso. Yo ya llegué llorado, entonces creo que eso, pero también es como tú en el Congreso vas reaccionando a la agenda. Creo que eso es muy determinante en un país como este, que la oposición no es como cultural, esa es una, los artistas, la otra, las performances, pero políticamente, ¿cómo se arma eso? Es en el Congreso, y lo vimos con Piñera 1 y Piñera 2. Entonces, es decir, ¿cómo va a reaccionar frente a un proyecto que puede aparecer, a ver, un bono, por ejemplo, o de partida bajar las contribuciones a los adultos mayores? Va a ser muy difícil oponerse. El impuesto corporativo es mucho más fácil. ¿Ya? Pero como también el gobierno dice vamos a eliminar la PGU, estoy extremando los puntos, entonces generalmente es muy reactiva y si no tienes clara la herramienta tú decís vais muy en la intuitiva, voy a hacerle una manuchera y tirar billetes o me voy a poner una cara, un rictus fuerte como va a ser la futura presidenta del Frente Amplio, Antonio Orellana, que ya les dijo que volver a la primera dama era una institución que no sabe lo que hace, entonces vaya a ir midiendo y algo en la calle, algo te va a decir. Entonces yo creo que no existe un diseño de oposición y nunca nadie lo tiene, ¿ya? Sí. Pero hay gente que la tenía más clara, ¿no? O sea, sí, hay gente que puede decir, Daniel Jaude que te dice esto es por ser neoliberal. En el segundo tiempo yo creo que hay más claridad eso. Pero ahora yo te diría que no, porque debo cerrar que el tema de la autocrítica, hacérsela a 3 días de una elección, me parece que es un poquito como
es deshonesto en términos de, está bien, el ejercicio, yo hice esto y esto, pero todavía no termina de cerrar el gobierno y empezar con esta autocrítica y sacarte el ojo. Creo que hay que esperar que cierre primero, irse a la playa y luego llegar a la playa. Vámonos a la playa. No sé. Vámonos a la playa, estos son los recomendados de la semana. Cortito, por favor, les pido, porque ya estamos cerrando el boliche, nos están pidiendo que hay que ejercer la profesión. Tenemos que ejercer la profesión ahora, tenemos una reunión en 5 minutos más, pero no quiero dejar de recomendar algo que me regalaron. Ya soltaron a los perros. Ya lo digo, lo confieso, unos queridos amigos, tranquilos, no están acá, están abajo. No, soltaron a los perros, ¿cómo nos vamos de acá? Hay gente acá. Bueno, como Sir Burns. Quiero recomendar gin chileno. ¿Cuál? ¿Ya? Gin chileno, botánico nacional, producción nacional, gin malcriado. Malcriado. Muy bueno. Se ganó unos premios hace muy poquito rato en Europa. Ahí está, aquí está la cuenta de gin malcriado. Buenísimo, fresquito con gin and tonic, que salió además electo como el trago o el cóctel más saludable de todos. Bien. Así es que pues pura hierba. Y además no tiene denominación de origen, por lo tanto se puede producir libremente en cualquier parte. Bueno, eso es lo que dices tú, pero no es lo que dicen los ingleses. No, London. Ya el imperio, London Dry, el imperio, la metrópoli y la periferia, volvemos a esto cultural. Mira cómo no. Es que aumenta mi acervo cultural después. No, pues es que. ¡Ay, cuánto aprendo, Dios mío! Ahora que perdimos, yo le dije a un amigo, vamos a tener harto tiempo para leer y reflexionar. Un amigo que autoridad de gobierno. Por eso viniste con short, pues. Sí, pero sí, mira, le dije, ándate a mi oficina porque para reflexión, le dije, cuando propósito de la autoridad, vamos a tener harto tiempo. Te quitaste una responsabilidad encima. Bueno, yo quiero recomendar un pequeño librito que encontré en la librería mía. No muestra, por favor, no muestra la cámara. Sí, que está manchado porque lo tengo en la mochila y se me queda en el café. Que se llama de Leila Guerreiro, una gran periodista, cronista fundamentalmente. Sí. ¿De dónde? De Argentina, pero que vive en Chile, ¿no? Sí. No, que vive en Chile, en Argentina. Sí, verdad. Si tú fueras argentino, vivirías en Chile. Viene mucho para acá. Sí, viene mucho como Pedro Aznar. Bueno, Leila Guerreiro, que además. Pedro Aznar es de Curicó. Además, es de Teno. No, que escribió ese gran libro que se llama La Llamada, llamaba unos grandes reportajes periodísticos, crónicas en Argentina del año 2000 en adelante. Sí. Escribió este libro que se llama La dificultad del fantasma, que es una crónica de su estadía en una residencia literaria en la Costa Brava y en el mismo lugar donde Truman Capote pasó varias temporadas en Europa, terminando el libro A Sangre Fría, que creo que hemos hablado de eso. La primera novela de no ficción. Novela de no ficción, o que inaugura el género del nuevo periodismo, o la novela novelística, novela de no ficción, y género que también ha sido explorado por gente como, Leila Guerreiro en América Latina y más gente. Gran libro Tom Wolfe o el propio Manuel Carrer. Gran libro porque además ella va recorriendo los lugares donde estuvo Capote, recordando partes de la vida de Capote en la Costa Brava, a propósito de los lugares, pero también haciendo paráfrasis con experiencias de ella cuando ella estuvo fuera investigando. Entonces está muy bien escrito, muy bien referenciado, uno vuelve a aprender de Truman Capote y vuelve a recordar también la propia trayectoria de Leila Guerreiro, que además selecciona unas sentencias de Truman Capote perfecta, como esta frase que decía, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Sobre él mismo, y ella también es una genia, así que lo recomiendo muy bien, un librito que se lee rápidamente, está en la librería del sector, allá en Baja Providencia. Esta es una librería que está en Baja Providencia. Mira. Y es muy lindo, lo recomiendo, y es de Cuadernos de Anagrama, Leila Guerreiro, La dificultad del fantasma. ¿No? Maravilloso. Oye, de bolsillo. Yo tengo una recomendación muy sencilla, pero yo pensaba hacerlo, pero estoy viendo una serie en Apple TV que se llama Pluribus. Que es el del mismo de ¿cuál? El inventor de Breaking Bad y de Better Call Saul. Mejor. El reparto tiene a la Rhea Seehorn, que estaba en Better Call Saul. Ajá. Y que inesperadamente no se ganó ni un premio por esa actuación, que fueron brillantes. Maravillosa, sí. Y Pluribus está en el escudo de Estados Unidos. Pluribus significa en latín todos somos uno, digamos, ¿no? Y el tema esto es de ciencia ficción,
¿Una distopía? Pero es toda la humanidad, digamos, básicamente. La humanidad se conecta como las hormigas y son todo una sola cosa. Menos 10 personas en el mundo. Pues se llaman leviatanes. Claro, 10 personas en el mundo no tienen esta conexión y echan de menos el mundo anterior, digamos, ¿no? En donde podían ser personas, digamos, ¿no? Es realmente en Brasil, brillante. Mi suegro estaba viendo la serie, me quedé muy enganchado. Eso sí que como que me sentó a verla, pero del capítulo 4. Recordemos que Felipe Simonson se quedó dormido en la parte de los monos en 2001 Odisea del Espacio. Es verdad. Es la del hueso. En la del hueso. En esa parte ya roncaba y... Ahí quedé. Pero es buena la película. ¿De qué es buena? Es buena. Buen abogado, buen abogado. Las siguientes 2 horas no las veo. Pero amigos, lo intentó, que es lo importante. Lo importante. Yo me dormí antes. El intento y el esfuerzo el que vale, sobre todo si te quieren nutrir y quieren aumentar cultura. Lo necesito. Lo necesito. Gracias. Y ya viene el podcast de el chileno más argentino de todos. No, el de grandes burócratas, ahora que los van a echar a todos. Grandes burócratas también. Ya viene. Felicidades. Nos vemos la próxima. Y chau. Aguante la autocrítica. Yo ya me la voy a hacer. Vamos. Gracias, Giorgio.